profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM. Haciendo que las cosas sucedan. Retomamos esa conferencia memorable de junio del 2011. Turno para el expresidente Luis Lacalle Herrera. El doctor Lacalle Herrera fue muy claro. Yo tengo por acá, él dijo, deberemos tener claro qué país queremos para después saber cómo nos abrimos al mundo. Se hizo una pregunta, una interrogante que dice, ¿qué país esperamos o qué país vamos a hacer? ¿Qué país vamos a hacer? Y ahí se respondió así. Me gustaría hablar del país que vamos o que podemos llegar a ser. Porque tenemos que decir que no aceptamos el determinismo histórico, pero sí hay condicionantes geopolíticas, humanas, culturales y económicas de las que tenemos que extraer ese futuro que no vamos a esperar sino a hacer. No refundar, no comenzar desde cero, pero sí tener en cuenta las condiciones en que nació y en que va a desarrollar su vida nuestro país. Nuestra independencia, largo tiempo disputada con los países vecinos, no aceptada ni querida por ellos en principio, solamente tolerada, actualmente la tenemos que defender en el campo de lo económico y comercial. Nosotros queremos las mejores relaciones con nuestros vecinos, no políticas, y el hecho de que el Parlamento del Mercosur haya cesado de existir nos parece una muy buena cosa para el futuro del Uruguay. Tenemos que redefinir los términos de la relación platense y hacer del comercio el centro de nuestra actividad, como decía el doctor Valle. Un Mercosur comercial, pero que se cumpla, es lo que tenemos que hacer hacia afuera de nuestro país. Y dedicarnos fundamentalmente en la región, como lo ordena la geopolítica desde el inicio de la Revolución Platense, a la logística, al puerto, a los canales, a la hidrovía, a todo lo que represente aprovechar nuestra condición de estar en la esquina del Río de la Plata y del Río Uruguay. Y por eso, canales, ferrocarril, carga aérea en Santa Bernardina, hidrovía, nuevos puertos, es lo que tenemos que hacer hacia la región para poder tener un lugar en el mundo. Y en el resto del mundo un pragmatismo nacional, definir por intereses nacionales nuestro posicionamiento en el mundo. Los países tienen intereses permanentes y eso es lo que el país tiene que definir, recordar y aclarar. En este tiempo que vivimos no hay naciones independientes. En la globalización la independencia la da la multiplicidad de dependencias. Tener hilos de contacto con todo el mundo para, en el caso de que alguno no funcione o nos falle, haya otros que lo sustituyan. No podemos ser miembros de ninguna organización, de ninguna organización que no esté definida por el interés nacional como el superior. Hacia adentro, ¿qué nos dice la peripecia que estamos recordando del Bicentenario? Primero, que tenemos una bisagra nacional, un punto de confluencia en la figura de Artigas, que es de todos, porque nunca ingresó a las luchas sectarias y por tanto en él tenemos que buscar la esencia de la unidad nacional que nos tiene que preocupar hoy más que nunca. Por eso tenemos que decir muy rotundamente, no al ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infiriendo un daño grave a esa unidad nacional. No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973. Con una experiencia de minorías soberbias de un lado y de otro, alcanzó para nuestro país y las heridas todavía las tenemos que sanar. Decía nuestro jefe, el jefe de los orientales, tan ilustrados como valientes. Y nos parece que la valentía que nos pedía
el protector de los pueblos libres, hoy tiene que traducirse no en valentía en la lucha armada, sino en la valentía de asumir las cosas como son y no negarnos a ver la realidad como es. La realidad es como es la suprema elocuencia de la vida, es la realidad. Y tenemos que decir que el país de diagnósticos está cansado. Diagnósticos en lo económico, diagnósticos en la enseñanza, diagnósticos en la seguridad. La manera de enfrentar las cosas es con respuestas a través de decisiones concretas. En materia de la educación, el objetivo tiene que ser primordialmente uno, que la educación pública vuelva a ser el factor de igualdad y ascenso social que fue durante años. La queremos a la educación pública tan buena o mejor que la educación privada. Pero para ello tiene que llegar el momento de asumir responsabilidades. Y las responsabilidades primarias son del gobierno, de este gobierno continuador del anterior, que ha tenido mayoría parlamentaria y ha tenido recursos suficientes, más que suficientes. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Es importante que entre todos lo analicemos, pero a la hora de las decisiones, primero que el actual gobierno nos diga si tiene alguna idea, si esa es compartida por toda la coalición y si la va a llevar a cabo. Y cuando haya manifestado estas tres cosas, nosotros emitiremos nuestra opinión para ayudar cuando las ideas o las soluciones sean buenas. Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Definir por intereses nacionales nuestro posicionamiento en el mundo, decía Lacalle Herrera, ustedes lo veían, lo escuchaban. Habló además de, bueno, como decía el doctor Volonté, algunas cosas parece que fueron hechas hace 10 días. Habló de que se necesitaban más puertos, habló de profundizar la hidrovía Santa Bernardina como terminal de cargas, en fin, mucha cosa que más de 10 años después aún no tenemos. Habló también de la educación, pero marcando claramente que estaba dispuesto a dar una mano, pero que el gobierno era el que resolvía. Es así. Siempre resuelven los gobiernos. Lo importante es que hayan sido legítimamente electos. Y después, cuando vienen las críticas y los comentarios, a veces digo, no hay que criticar tanto un gobierno que eligió el pueblo, porque están criticando al pueblo que lo eligió. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Hay que ser muy cuidadoso de qué esperaba la sociedad cuando vota. Y resulta que el gobierno electo, en realidad, después cuando ejerce el gobierno, hace lo que quienes lo votaban esperaban. Pero ya parecería que empieza a perder la gente que lo votó la fe, aunque hagan lo que ellos lo votaron. ¿Por qué digo esto? Lacalle fue un estadista con condiciones realmente señalables. Para él, por su formación histórica, por el partido donde él hizo su vida y hace su vida, el interés nacional era dominante. Y tenemos que continuar, por eso también las palabras, lo que él dice en una conferencia en el 2011, tiene la actualidad, porque a veces no nos damos cuenta que nos enfrascamos en una discusión por distintas ideas muy valiosas, importantes. Nos enfrascamos por defender, trincheras partidarias, muy importantes. Si no hay partidos políticos fuertes, no hay democracia fuerte. Pero nos olvidamos de que no hemos todavía sabido definir, como lo reclamaba el doctor Lacalle, un interés nacional. El interés nacional acá, como desde cuando el hombre andaba en cuatro patas, a que se enderezó, y a la historia es lo que terminó predominando a la hora de que las naciones y el ser humano fuera evolucionando. El interés. Y el interés es
valga la redundancia, el interés. Ahí no hay ideologías, ahí no hay visiones económicas ni sociales. Y el Uruguay, más que los grandes países, que Brasil o Argentina, de repente uno dice, ¿para dónde van? ¿Cuál es el interés de ellos? No lo sé. Ahora un país chico como el nuestro, el interés nacional lo tiene que tener clarito. Y creo que el doctor Lacalle tenía muy claro el interés nacional. Y eso le llevó, para empezar por el final, decir que en el tema de educación él estaba dispuesto a compartir aquel discurso del presidente Mujica el 1 de marzo del 2010, educación, pero era tema del gobierno hacerlo. Pero yo tengo que recordar necesariamente que el drama con que se encuentra Lacalle cuando asume la presidencia en marzo de 1995 era la deuda externa. Uno olvida ya lo que era para el mundo y sobre todo para América Latina la deuda externa. Y él logra en un año que el Uruguay entrara en un selecto grupo de países a quienes se les condonó el 35% de la deuda externa total en la medida que cumpliera con lo que era un plan que, si bien venía de Estados Unidos, que a veces lo que viene del llamado imperialismo no nos gusta, era realmente una solución, pero muy exigente. Cuando asume el doctor Lacalle, la inflación estaba exactamente en el 130%, 130%. Cuando deja el gobierno estaba en el 41%. ¿Qué se había hecho? Se había cumplido un programa económico que iba en dirección al interés nacional, no de empresas, no de grupos económicos. ¿Por qué? Porque si no quedábamos afuera del plan Brady. Y hubo que cumplir. El habernos liberado de la deuda externa en ese momento fue clave. Pero además, yo diría, se puede pensar que me traiciona mi condición política, pero lo digo convencido, que fue un gran reformador, enunciado ahora por usted, cuando rescata frases que todos escuchamos, la hidrovía, el puerto, la reforma, la ley que reformó todo el sistema de puertos, hoy está dando sus frutos. Entonces, para mí Lacalle deja como testimonio hacia el futuro reformas consolidadas y reformas programadas, porque la gran reforma de la seguridad social de 1996, esa fue una gran reforma, porque esa reforma da cabida al sistema mixto de ahorro privado en las AFAP, aunque se crea una AFAP pública excepcional que es la que conforma el Banco República, el Banco de Seguros y el Banco de Previsión Social, que son los accionistas de la AFAP República, que tiene más del 50% del mercado. Esa reforma, en el 96, bajo la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, con el aporte del Partido Nacional, que tenía el honor de presidir en ese momento, se vota porque en los años previos habían habido 4 proyectos de reforma de la seguridad social inconclusos. Y ahí Lacalle demostró que dejó, de acuerdo al interés nacional, la semilla para que el otro gobierno dijera: reformemos la seguridad social. Pasaron 30 años, hoy se necesita otro. Espero que se aprendan lecciones. Ese gobierno que venía era el segundo del doctor Sanguinetti y será el tercero en exponer en este recuerdo a una conferencia memorable. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.